bendiga. Le damos gracias a Dios en esta noche por el privilegio de compartir una vez más su palabra a través de este estudio bíblico. Y vamos a continuar con el tema del mes. ¿Y qué te parece si antes hacemos una pequeña oración? Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bendición, Dios. Esta noche queremos poner este estudio en tus manos, buscando tu guía, buscando tu dirección, mi Dios. Que seas tú, Señor, obrando en nuestros corazones a través de tu palabra, la cual, Señor, nos hace libres, libres en el conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Iniciemos. Continuamos con el tema del mes que se titula Evidencias del cuidado de Dios. Y esta noche vamos a estar tocando el tema Dios nos guía. Dios nos guía. El libro de Eclesiastés, en su capítulo 10, versículo 2 dice: el corazón del sabio lo guía hacia la derecha y el corazón del necio hacia la izquierda. La clase de hoy la empezaremos considerando la manera en que Dios nos guía, mirando nociones no bíblicas de cómo Él nos guía, para después observar lo que dice la Biblia. Luego hablaremos de un proceso que podemos usar para tomar grandes decisiones y finalizaremos conversando acerca de la voluntad de Dios. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de la guía de Dios, estamos hablando de su dirección, estamos hablando de nuestra toma de decisiones y estamos hablando de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Todo esto va de alguna manera entrelazado. Entonces surge la pregunta: ¿cómo Dios nos guía? Y este es mi primer punto. ¿Cómo Dios nos guía? Creo que los cristianos generalmente siguen una de las tres diferentes teorías acerca de cómo Dios nos guía. Esto es conforme al Dr. James Pérez, y escritor cristiano, en su libro Step by Step, en su capítulo 2. Él formula tres teorías en cuanto a cómo Dios nos guía y lo que considera el pueblo de Dios, que es su guía. La primera teoría dice así, teoría 1, dice: dirección es igual a discernir el plan de Dios. En otras palabras, Dios tiene un plan secreto y detallado para cada uno de nosotros, y es nuestro trabajo averiguarlo. Hacemos eso al mirar cuidadosamente una combinación de circunstancias, señales espirituales, voces internas, la paz mental personal y consejos de otros. Esto quizás suena correcto a primera vista, pero esta teoría tiene algunos problemas. Parece algo cruel de parte de Dios someternos a este interminable juego de adivinanzas sobre decisiones tan importantes. ¿Es ese el Dios de la Biblia? ¿Cómo podemos saber que lo que hemos encontrado es su plan? ¿Qué sucede si no elegimos su plan? ¿Eso significa que de alguna manera hemos caído fuera de su soberana voluntad? Porque Él no viene y nos dice lo que quiere. Y esto nos lleva a la teoría número 2, que dice: dirección es igual a escuchar a Dios. Dirección es igual a escuchar a Dios. La idea aquí es que Dios se comunica directamente con nosotros y nosotros necesitamos escucharles. Él puede hablar suavemente a nuestras mentes o por medio de sueños o incluso en ocasiones de forma audible. El problema es: ¿para cuántos de nosotros esta es nuestra experiencia diaria? Ciertamente vemos que esto ocurre en la Biblia, pero no muy a menudo. ¿Deberíamos esperar que sea esto normal para los cristianos? Aunque Dios puede hablarnos audiblemente, esta no es la forma en que Dios opera usualmente. Lo que es más importante, nunca se nos enseña en la Escritura a buscar la dirección de Dios o la guía de Dios de este modo. Pasamos a la tercera teoría, que dice: dirección es igual a sabiduría. Dicho de otra manera, la forma normal por medio de la cual
Dios nos guía es haciéndonos sabios. Él nos da el conocimiento a través de su palabra, a la oración y el consejo de otros, que nos prepara para tomar decisiones sabias. Ahora, ¿cuál de estas teorías se alinea más con tu práctica o con nuestra práctica como cristianos a la hora de buscar la guía o dirección de Dios para tomar una gran decisión? Como podemos imaginar, la enseñanza de la Biblia se alinea con la tercera teoría, sobre dirección. La toma de decisiones realizadas con calma es la decisión que se hace con sabiduría. No es una decisión hecha que depende de algo que Dios normalmente no hace, como la teoría 2, ni tampoco una decisión ansiosa que persigue a un Dios evasivo, como la teoría 1. Lo que quiero que vean en el transcurso de esta clase es que Dios usualmente nos guía por medio de su palabra. Él hace eso preparándonos con sabiduría y conocimiento de cómo deberíamos vivir nuestras vidas cotidianas. Algunos pasajes claves para destacar eso son Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Y Hebreo 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Proverbios capítulo 2 versículos 1 al 6 dice lo siguiente: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hebreos habla acerca de la manera en que Dios nos habla actualmente, a través de su Hijo y de su palabra. Proverbio nos enseña que debemos buscar la sabiduría. Quiero enfatizar que cuando buscamos la dirección, la guía de Dios, no deberíamos esperar escuchar su voz audiblemente, o ver un escrito en el cielo, o un asna que hable como le pasó a Balaam. Aunque en casos puntuales de la Biblia usted lee este tipo de guía de Dios a ciertos personajes de la Biblia, no es el común denominador. En cambio, se nos dice que debemos buscar a Dios en su palabra y que debemos procurar ser sabios. Así es como debería funcionar normalmente la dirección de Dios en la toma de decisiones para el cristiano. Muy bien, ya he mencionado los problemas con las primeras dos teorías sobre dirección, pero también hay un problema con la tercera teoría. ¿Cuál es este problema? Y este es mi punto número 2. Nuestro enemigo, el pecado que habita en nosotros. La teoría A y la teoría B no se ven particularmente afectadas por el pecado, porque esas teorías o en esas teorías la dirección es algo que básicamente nos sucede. Pero si la dirección bíblica se resume esencialmente a la sabiduría, entonces el pecado que mora en nosotros es un gran problema, porque tiñe todo lo que hacemos y pensamos. La Biblia está llena de ejemplos acerca de cómo el pecado nos ciega y evita que tomemos decisiones sabias. Piensa en el pecado de David cuando codició a Betsabé. Ceder
ante esas tentaciones lo llevaron a cometer adulterio y posteriormente homicidio. Fíjate, voy a desglosar la toma de decisiones en esa búsqueda de la guía de Dios en tres categorías básicas y cómo el pecado desafía nuestra capacidad de tomarlas correctamente. A. Decisiones de justicia. Y con justicia me refiero a hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos y a no hacer lo que Él nos ha prohibido. Esto está sin discusiones aquí. Pero, por supuesto, todos sabemos por experiencia que incluso en esto, donde la dirección de Dios es más clara, muchas veces desobedecemos. En nuestra pecaminosidad transformamos lo que es blanco y negro en gris. O simplemente nos rebelamos porque como que creemos en el pecado en el lugar de Dios. Y no estoy queriendo decir que usted ande pecando deliberadamente, no. Sino que el pecado que mora en nosotros muchas veces nos distorsiona y tomamos ese tipo de decisiones conforme a nuestros prejuicios. B. Decisiones de juicio. Claro está, muchas decisiones en la vida no son blanco y negro. Aquí es donde tenemos libertad cristiana y donde necesitamos ejercer el buen juicio. Ejemplo, dónde vivir, dónde estudiar, de qué trabajar, qué carro comprar, etc. No obstante, incluso en áreas de libertad cristiana, nuestros motivos y percepciones pueden distorsionarse por el pecado. Hasta el consejo que recibimos de amigos puede ser distorsionado también por el pecado. Y C, tenemos las decisiones, las llamé triviales. En otras palabras, algunas decisiones simplemente no importan tanto, pero aún aquí el pecado que habita en nosotros es nuestro enemigo debido a la tendencia a confundir asuntos triviales con grandes decisiones y viceversa. Así que, si es cierto que Dios nos guía normalmente a través de la sabiduría, estamos en grandes problemas. ¿Cómo podemos, como cristianos, tomar buenas decisiones si lo que comprendemos acerca de la sabiduría está tan deformado por el pecado? Y esto me lleva a mi punto número 3. Dios nos guía. Dios nos guía. Son las increíbles noticias de la Biblia, que aunque somos pecadores, Dios verdaderamente nos guía. Mira lo que dice Proverbios 16:33. La suerte se echan sobre la mesa, pero cada decisión proviene del Señor. Filipenses 4:19 dice: y mi Dios proveerá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Mateo 10:30 dice: pues aún vuestros cabellos están todos contados. Todo esto me está queriendo decir es que Dios está en control. Dios tiene un plan para nosotros y Dios se preocupa aún por los detalles más insignificantes de nuestras vidas. ¡Cuán increíble es eso! Y es incluso más increíble cuando consideras quiénes somos con respecto a la vasta creación de Dios. Él nos dice en Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Somos más pequeños que la punta de un alfiler en este extenso universo. Nuestras perspectivas están dañadas por el pecado. Y con todo, servimos a un Dios poderoso y misericordioso que conoce todo acerca de nosotros, que ha ordenado cada día de nuestras vidas y que nos guiará y proveerá de acuerdo
al poder de su santa voluntad. Cuán alentador es esto, amado hermano. Mire, en una oportunidad, en una clase que di en la iglesia, cuando nos congregábamos hace unos años atrás, yo hacía una ilustración. Yo le decía a los hermanos que en ese momento, en el lugar donde nos encontramos, allí en la iglesia, eso era como un avión, o era un avión, ¿sí? Y que todos los que estábamos allí, en la iglesia, en ese avión montado, habíamos comprado un boleto para un destino en particular. Todos los que estábamos en ese avión montado, todos íbamos a un destino en común. Y yo les comentaba a ellos que aunque todos estábamos en ese avión montados, donde todos íbamos a un destino en común, disculpe, dentro de ese avión muchas personas estaban tomando decisiones. Había personas que estaban yendo al baño, había personas que estaban hablando por celular, había personas inclusive que se estaban durmiendo, habían personas que estaban hablando con otras personas. Todos estaban tomando una decisión en particular dentro de ese avión, pero ninguna de esas decisiones que esas personas que estaban dentro de ese avión iban a intervenir, iban a inferir en que ese avión llegara a su destino. Ese avión tenía una ruta trazada y ve esa ruta trazada como el plan de Dios para nuestras vidas. Nosotros estamos montados en este avión y compramos este boleto cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Y aunque tomamos muchas decisiones en el día a día, ninguna de esas decisiones nos desviarán a que se cumpla el plan de Dios para con cada uno de nosotros. La guía de Dios, su voluntad siempre estará allí presente para que se cumpla su propósito en nuestra vida. ¿Sí? Y esto me lleva a que hablemos un poquito acerca de la voluntad de Dios. Este es mi punto 4. La voluntad de Dios. Te voy a mostrar este titular de un periódico. Dice lo siguiente: hombre de 91 años muere esperando la voluntad de Dios. Walter Houston, descrito por familiares como un cristiano devoto, murió el lunes después de esperar 70 años una dirección clara de Dios sobre qué hacer con su vida. Él merodeaba por la casa y oraba mucho, pero nunca recibió esa confirmación, dice Ruby, su esposa. Algunas veces él pensaba que escuchaba la voz de Dios, pero luego no estaba seguro y comenzaba de nuevo el proceso. Houston, dice ella, realmente nunca averiguó de qué se trataba su vida, pero se contentaba en orar continuamente sobre lo que podía hacer para el Señor. Cuando estaba a punto de actuar, se detenía, porque no quería decepcionar a Dios o ir en contra de ninguna manera de él. Dice Ruby. Él era muy sensible a permanecer siempre en la voluntad de Dios. Eso era lo más importante para él. Claro, esta historia es una falsa de noticias cristianas, como aparece en el libro de Kevin DeYoung, Just Do Something, solo haz algo. Cómico, ¿verdad? Y causa hasta gracia. Pero probablemente esto está más cerca de la realidad de cómo realmente nos involucramos en la toma de decisiones. Dice una parte, él era muy sensible a permanecer siempre en la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Cómo sabes cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo sabes si estás en ella? ¿Qué sucede si quedas fuera de ella? ¿Qué es exactamente la voluntad de Dios y qué importancia tiene en la manera en que tomamos decisiones? Ahora, iniciaremos respondiendo una pregunta. ¿Qué es la voluntad de Dios? Y luego aplicaremos eso a las decisiones que estamos llamados a tomar en la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios?
Antes de que podamos tratar de responder a esta pregunta, para cualquier situación en particular, necesitamos empezar definiendo cuidadosamente nuestros términos. Tal como sucede cuando vamos a las escrituras, vemos que la voluntad de Dios se usa en una variedad de contextos y no siempre tiene el mismo significado. Tradicionalmente, los cristianos se han referido, a la voluntad de Dios en dos formas. A. La voluntad de Dios decretiva o secreta de Dios. También es llamada la voluntad de la providencia de Dios. Dios siempre hace cosas a su manera y eso es maravilloso. Ahora, ¿cómo sé que es la voluntad de Dios? Yo esté casado con Grismeda, ¿sí? Mi esposa, porque estamos casados. ¿Cómo sé que es la voluntad de Dios que asista a mi servicio de este estudio bíblico en esta noche? Porque estoy aquí, tan simple como eso. Todo lo que sucede de acuerdo a la voluntad decretiva de Dios y todo lo que Dios ha decretado, sin duda alguna se cumplirá. Ahora, B. También tenemos lo que es la voluntad preceptiva de Dios. También la llaman la voluntad del deseo de Dios. Y cuando hablamos de preceptiva, esto tiene que ver con preceptos, los preceptos establecidos por Dios. Cuando leemos Deuteronomio 29, aquí vemos, para entenderlo mejor, cómo estas dos voluntades de Dios están aquí aplicadas. Dice, las cosas secretas, esto es la voluntad decretiva de Dios, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas, esto es la voluntad preceptiva, que es lo revelado, lo escrito, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. No conocemos la voluntad decretiva de Dios como lo que va a suceder, pero sí conocemos su voluntad preceptiva, sus preceptos, sus ordenanzas, sus mandamientos. Y es absolutamente la voluntad de Dios que las obedezcamos. Primera de Tesalonicenses 4:3, Pablo dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Podemos ver que la voluntad de Dios aquí es que seamos santificados. Es decir, esto es un precepto de Dios establecido en su palabra, es una guía de Dios para nuestras vidas. Y es que su voluntad en nosotros es nuestra santificación. Ahora bien, habiendo dicho todo esto, volvemos a la pregunta, ¿qué es la voluntad de Dios? Pero necesitamos estar claro qué es lo que queremos decir, ¿sí? Si lo que quieres decir es qué es la voluntad decretiva de Dios, entonces esencialmente lo que estás diciendo es que es el futuro. Y eso es algo que Dios considere o no es algo que Dios considere bueno que nosotros sepamos. Al menos no normalmente. De hecho, en Santiago 4:13, Dios nos reprende por presumir conocer el futuro. Ese es su trabajo, no el de nosotros. Ahora bien, de nuevo, si lo que intentamos decir es, ¿qué es la voluntad preceptiva de Dios? Aquí las cosas cambian. Y entonces la respuesta es muy clara. Lee la Biblia. En la Biblia está la voluntad preceptiva de Dios. Esa es la guía para nuestras vidas. Esa es la dirección de Dios para nuestras vidas. La guía y dirección de Dios y su voluntad están escritas, su voluntad preceptiva, sus preceptos, ordenanzas y mandamientos para nuestras vidas está en la Escritura.
porque la Escritura provee lo que necesitamos. Pablo le dijo a Timoteo en el segundo libro, en capítulo 3, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia nos da todo el designio de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén, mis hermanos. Entonces, para ir cerrando ya el tema, la guía de Dios para su pueblo la encontramos en su palabra. Allí está su voluntad preceptiva para cada uno de nosotros. Por supuesto, ore, ponga esa decisión que tiene que tomar en las manos de Dios. Le aseguro que lo que Dios tenga determinado para usted siempre irá acorde a lo establecido en su palabra. Romanos 8:28 dice, para ir concluyendo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, conforme a su propósito, son llamados, porque a los que antes predestinó, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El versículo 28 claramente te dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios trabaja para el bien de los que le aman en todas las cosas. Hay situaciones que podemos estar pasando y no comprendemos el por qué. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que algo bueno Dios sacará de toda esta situación. En medio de lo borroso que se ve el panorama, Él te guiará a que tomes las decisiones acertadas conforme a la luz de su palabra, para la gloria de su nombre. Amén, mis hermanos. Y esta es la bendición de Dios para nosotros, que su guía ya la tenemos establecida a través de su palabra revelada para ti y para mí. Que me tengo que casar con una persona, ¿será cristiana o no es cristiana? Es que me gusta, pero no es cristiana. Vayamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que mi hijo se molesta cada vez que le hablo porque le estoy hablando, creo que no lo estoy hablando bien, pero es que yo tengo que hablarle así para que él sea obediente. Creo que así que tiene que ser. Vaya a la Biblia. Que mi esposo no es cristiano, yo me convertí primero que él, pero él no es cristiano, ¿qué hago? ¿Será que me tengo que divorciar? Vaya a la Biblia. Le aseguro que en la Biblia encontrará la guía para que usted tome la decisión más sabia en pro de la bendición para su vida, en pro de llevar gloria al Señor. Amén, mis hermanos. Así que sean todos bendecidos. Bueno, amados hermanos, espero que la clase haya sido de edificación, espero que hayamos podido entender que la voluntad de Dios, la guía de Dios para nuestras vidas está en su palabra, en la Biblia. Él nos dejó ese manual, esa regla de fe y conducta, la cual nos hace sabios y entendidos para tomar las mejores decisiones conforme a lo que allí está escrito. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde.